Ahora sí, lo que habíamos anunciado antes de la pausa, Martín Vizcarra y el juicio en su contra que podría llevarlo a la cárcel. Andy Carrión, abogado penalista, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Hoy hemos escuchado al empresario Tejeda, Elar Tejeda, contar con muchos detalles la manera en cómo le entregaba el dinero a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, luego que su empresa, Obrainsa, hubiese ganado la Buena Pro con el gobierno regional. Mucho detalle en su relato. ¿Qué piensa de lo que ha escuchado? Bueno, de hecho es el testigo estrella de la Fiscalía, porque él ha relatado con lujo de detalles no solamente la forma en la que él obtuvo los dineros para luego entregárselos a Martín Vizcarra, sino también la propia trazabilidad del dinero. Y eso es importantísimo. La ruta del dinero, y eso es importantísimo, Tatiana, en este tipo de delitos, porque recordemos de que Martín Vizcarra, después de la realización de la audiencia del día de hoy, vendió como éxito el hecho de que haya reconocido que no había habido ningún testigo presencial de la dación precisamente de estos dineros. Es que solo para hacer la precisión, para las personas que no estuvieron viendo la audiencia, el abogado de Martín Vizcarra le pregunta al señor Tejeda, ¿y hubo alguien más que supiera que tú le estabas entregando el dinero, o hubo alguien más en esa reunión? Y él dijo no. Y para esto, parece que para Martín Vizcarra ha sido como una especie de victoria. Claro, lo vendió de esa manera, pero debemos de recordar cuál es la naturaleza del delito que ahora se viene juzgando. Estamos hablando del delito de cohecho, ¿verdad? Y el delito de cohecho, así como también el delito de colusión, cohecho coloquialmente conocido como soborno o coima, ¿verdad? Son delitos por su propia naturaleza clandestinos. Y la colusión es haber acordado. Y la colusión es pactar ilícitamente, ¿verdad?, con alguno de los empresarios de cara a favorecerlo con una contratación pública. Y estos delitos son clandestinos, es decir, por lo general más bien no existen testigos del otorgamiento de acción directa de los dineros. Y es por eso que cuando se estructura la imputación en contra de Martín Vizcarra, lo que se hace es tomar los datos, pero de manera global. Por ejemplo, la participación del conserje, ¿verdad?, a quién entregó los dineros, de dónde los sacó, el registro de Martín Vizcarra y los testigos que lo vieron ingresar o salir, los cruces de llamadas, ¿verdad?, previos al otorgamiento o a la exigencia de dineros por parte de Martín Vizcarra con Elar Tejeda precisamente, y los dineros de donde había requerido Elar Tejeda, estos de un banco o de otra entidad financiera. Y además del acuerdo que habrían tenido con los demás socios de la empresa, que van a también testimoniar en las siguientes audiencias. Entiendo de que el próximo lunes también va a desfilar por el juzgado uno de los gerentes de la empresa Obrainsa. Entonces, lo que se imputa, Tatiana, es un conjunto de indicios. O sea, no va a haber tampoco una filmación, una prueba directa como en la época de Montesinos. Era la excepción, ¿no? Era la excepción. Uno tenía la prueba directa, el audio o el video. Exacto. Y este tipo de imputaciones no se construye así. Es por eso que yo creo que es un error el hecho de que Martín Vizcarra haya vendido como éxito simplemente la situación de que no haya habido ningún testigo en el recibimiento de dineros. Claro, porque el señor Tejeda cuenta las fechas de cuándo ocurrieron las entregas, los montos que se habrían dado en dos partes, el millón de soles, como bien dice doctor Carrión. Hay una tercera persona que habría hecho el retiro, se lo habría entregado, esto es fácil de comprobar, hay llamadas, es decir, hay una serie de indicios que refuerzan el relato, que le dan sustento a esa confesión. Por supuesto, y este reforzamiento de la confesión hace de que sí tenga sentido, digamos, todo lo que ellos han venido declarando, no solamente ahora, porque ahora estamos en la etapa estelar, digamos, ya todos pueden interrogar o contrainterrogar al testigo, ¿verdad? Ya mucho antes, ¿no? Ellos habían declarado no solamente Elar Tejeda, sino los testigos de cómo había sido toda la trazabilidad de los dineros. Y lo importante, al menos desde la perspectiva de Martín Vizcarra, de la audiencia del día de hoy, era cuestionar la versión de Elar Tejeda, encontrar un vacío, quizás de verdad que no hayan habido no solo testigos, alguna inconsistencia, el hecho de que alguna persona no haya tenido la seguridad de advertir, por ejemplo, los retiros de dineros, etcétera. Pero en lugar de ello, lo que más bien ha sucedido en la audiencia del día de hoy es que se ha ratificado, yo diría muy bien, el testigo de todo el relato que ya había brindado a la Fiscalía en etapas previas. Así es que no se ha logrado, diría yo, enervar la consistencia de la declaración del propio Elar Tejeda. Esta era una oportunidad imperdible, precisamente para que se ponga en cuestión esta versión y de cara a debilitar la imputación, que ya la Fiscalía ha venido sosteniendo de manera, diría yo, consistente. Lo que parece ser entonces que los hechos sí habrían ocurrido tal cual
la tesis del Ministerio Público. Yo creo que el día de hoy con el testimonio de Artejada se ha corroborado gran parte de la imputación sostenida por la Fiscalía, y diría que va a desembocar en una alta probabilidad de que esto culmine en una sentencia condenatoria. Caramba. Todavía no estamos en la etapa final, estamos iniciando el juicio oral, pero ya vemos que la consistencia, la buena estructuración que ha hecho la Fiscalía respecto a esta imputación está dando frutos. De acuerdo, desde la etapa previa ya se veía que este era un caso sólido, ¿no? Y no solo es dinero el que habría recibido Martín Vizcarra, también el alquiler de una avioneta. O sea, hay más indicios y que se pueden comprobar, ¿no? Claro que sí. Además debemos de recordar que los delitos de corrupción, y en este caso el cohecho o la coima, no solamente está dada por dineros en contraprestación de un servicio o un favor, sino también puede ser, por ejemplo, prestar o alquilar una avioneta. En el caso de la Presidenta de la República no eran dinero, sino eran Rolex, ¿verdad? Ahora ahí mismo se está diciendo vestidos. Entonces hay diversas formas de manifestación de la corrupción. Exacto. Y eso lo ha demostrado el día de hoy también con el alquiler de la avioneta. Vizcarra no recibió dineros en efectivos por la avioneta, pero sí el servicio de traslado de ciertos funcionarios. Y claro, y aquí en este juicio se están viendo dos obras. La que hemos visto, por lo menos lo que hemos escuchado el día de hoy, tiene que ver con Lomas de Hilo. Y luego se verá Hospital de Moquegua, por el cual la misma metodología. Martín Vizcarra se acercaría a los empresarios para decirles cómo ganar la licitación a cambio de una coima que representa un porcentaje del valor total de la obra, que en ese caso sería 1.3 millones de soles. Sí, que era el 2% en realidad del valor total de la obra, ¿no? Exacto. Y hay un punto importante respecto a la estructura o la sofisticación de los pagos de la coima, y es que siempre la defensa sostuvo que era UNOPS, más bien una entidad internacional que era la que seleccionaba a los postores y finalmente al ganador. Y que Martín Vizcarra no tenía nada que ver ahí como como gobernador. Y que no tenía nada regional. que ver porque, digamos, al ser el presidente regional no era el que se encargaba de seleccionar a los postores, lo cual es cierto, ¿no? Pero, digamos, la imputación que ha formulado la Fiscalía no va por el lado de que Martín Vizcarra haya elegido directamente al postor ganador, porque tampoco era su competencia, sino que él haya brindado información privilegiada a la empresa, en este caso al consorcio formado por Obrainsa, de cara a ofrecer los dineros que estaban dentro del marco del postor ganador. Inicialmente habían ofrecido 86 millones, luego Martín Vizcarra dijo, no, los 86 millones es mucho, ofrece 81. Que hay llamadas. Hay llamadas al cruce de comunicaciones. Exacto. Y posteriormente ofrece los 81 millones y en efecto gana. Y esa información privilegiada es precisamente el sustento del por cual él habría favorecido a la empresa Obrainsa para que finalmente sea la empresa ganadora. Exacto. Es que hay diferentes formas de manifestación de la corrupción. Es por ello que el hecho de que Vizcarra haya manejado esta información para la Fiscalía es determinante de cara a incluirlo en estos hechos. Y además, luego, ya por Hospital de Moquegua, va a entrar como testigo el señor José Manuel Hernández, que era una persona muy cercana a Martín Vizcarra, su amigo de toda la vida, y que hoy está sentado al otro lado y ha confesado que él mismo recibió esos pagos. Cada una de las obras tiene un testigo estrella, ¿no? El día de hoy hemos apreciado que Lomas de Hilo era el Artejada, y en el caso del hospital va a ser precisamente su ex gran amigo cercano de Martín Vizcarra, quien conoce al monstruo por dentro, es decir, cómo se han realizado todos los despliegues conductuales para favorecer a este consorcio. Además del cruce, como decía, no solo de llamadas, ¿no? Dineros, personas encargadas, y yo creo que eso resalta la consistencia propia de la imputación que está llevando adelante Juárez Alberto. De acuerdo, con además confesiones de empresarios, de otras personas que habrían sido parte, ¿no? del caso, de la ruta, y esto sustentado, es un caso sólido el que tiene la Fiscalía. Es un caso sólido. Ahora, también se deslizó dentro de la audiencia del día de hoy, Tatiana, la idea de que como ellos eran colaboradores eficaces, digamos, debían de dudar de las versiones que ellos habrían ofrecido a la Fiscalía. El abogado se llamado delincuentes, sí. Claro. Ahora, jurídicamente debemos de señalar que un colaborador eficaz pues es un delincuente porque parte del reconocer la culpabilidad en los hechos que se vienen investigando. Eso es cierto. Pero siguen un proceso paralelo de colaboración eficaz en la que el juez competente tiene que corroborar cada uno de los dichos que ellos han vertido ante la Fiscalía. Y eso es la principal solidez que tiene en este caso la Fiscalía, porque no solamente es el dicho de alguien, sino que ha pasado por un tamiz que ha necesitado justificar y corroborar esa versión. De acuerdo. Precisamente. Muy bien, gracias doctor Carrión por habernos acompañado esta noche, muy gentil.